Vamos a la traición. Vamos al asesinato de Virginia. Estamos más o menos en el 400. Estamos en el 40 y pico antes de Cristo, ¿no? 50, 40 y algo, porque en ese momento llevamos 50 años de república, más o menos. Volvemos al inicio de la república. Sí, arcaica. Y tenemos que lo que es la justicia, nosotros tenemos claro que hay un código penal o un código civil, podemos leerlo, podemos saber qué hacer y qué no hacer para que no nos metan en el trullo o no nos pongan multas. Pero hay que ponerse en el papel de un romano. Un romano de esa época, siglo V, el derecho no estaba escrito, no estaba codificado. No, era famoso derecho romano aún no. Que aún se usa. Sí, exacto, aún no estaba codificado. Dependías de los sacerdotes, de los pontífices, de qué se podía hacer, qué no se podía hacer. La gente no sabía qué había legal o ilegal. Vale. Entonces se decide hacer un viaje. Dice, vamos a hacer un viaje para fijarnos en las grandes democracias del mundo. Van a Atenas. Van también a Esparta, se fijan en la legislación del Licurgo, se fijan en Atenas. Estamos en el siglo V. La gran Atenas de Pericles, la Atenas potente, la buena. Se fijan en todo eso. O sea, que los copian. Los copian, vamos. Pero no todo, porque en Atenas, por ejemplo, no existía la figura de la esclavitud por deudas. Pero eso se les olvida. Bueno, eso dicen, ya nos va bien. Eso ya no... Ya está bien, eso no... Entonces se tiran... Este colegio se eligen 10 hombres, un colegio de Deccan Wiris, 10 hombres, y van a Atenas, van a Grecia a aprender. Vuelven y dicen, vale, hemos aprendido, hemos ido a las prácticas, hemos hecho el Erasmus ahí, y ahora vamos a escribirlo, vamos a redactar las leyes. Vamos a redactar 10 tablas, con todo el corpus legislativo romano, y para eso hace falta que las magistraturas se suspendan, para que nosotros tengamos el poder y podamos legislar y hacerlo todo. Vale, la gente traga, un poco arrugando la nariz, pero dice, vale, venga, va. Están un año redactando las leyes. ¿Y en ese año que no hay ley? Ese año no se está redactando. Está, o sea, todo está un poco consuetudinario todavía. Vale. O sea, no tienes seguridad jurídica, no sabes qué hacer. No mates a nadie porque te va a pasar algo, pero no hay ningún tipo de legislación así escrita. Vale. Están escribiendo las 10 tablas, pasa el año, porque hemos dicho que las magistraturas sean anuales, y dicen, necesitamos un año más. No nos ha llegado el tiempo. Vale. Vamos a tener que hacer un año más para 2 tablas más que se nos han olvidado. Vale. Otro año más, 2 tablas más, lo tienen casi. Llega el momento de las elecciones y aparece Apio Claudio Craso, que es el jefe de los decémviros, que se presenta a las elecciones, pero para seguir con los decémviros y para seguir con ese orden dictatorial de los decémviros, no para volver a la república. O sea, ¿decémbiros qué son exactamente? Los decémviros son esos 10 hombres. Esos 10 hombres que habían sido elegidos para legislar, para hacer el corpus legislativo. Alargando, ¿no? Alargando esto y cambiándose, por ejemplo, cambiando miembros un año a otro, pero Apio Claudio estaba en el centro, alargando, intentando hacerse con el poder en Roma. Y eso va a causar roces. Vale, o sea, que ellos querían hacerse con el poder. Ya se estaba destapando un poco que esto no era una cosa para el pueblo. Una monarquía. Vale. Es un intento de monarquía. Aunque las 12 tablas se van a quedar, el trabajo lo hicieron, pero el fondo era malo. Entonces aquí hay diferentes historias. Por ejemplo, en el ejército hay ruido de sables, hay héroes de guerra que están sospechando de que las cosas van mal. Por ejemplo, hay un personaje que vamos a mencionar un poco de pasada, Lucio Sicio Dentato, que era un héroe de guerra, que tenía más de 60 años, tenía un montón de condecoraciones, o sea, 120 lanzas, no sé cuántos. Tenía una corona gramínea que solo se había dado 9 veces en toda la República Romana, y la última había sido Augusto. O sea, imagínate, ese tío era muy grande y lo mandaron matar. Los decémviros le mandaron a 25 tíos para matarlo. Y volvieron una bestia. ¡Buah! Volvieron 10. Se cargó a 15. El bestia del un tío de 60 años o 60 y pico. O sea, el tío era una mega máquina. Desayunaba a puntas de flecha, por lo menos. O sea, con leche ahí. O sea, que te vengan 25 soldados para una sola persona, eso es una locura. Una locura. Lo maquillaron como que iban de expedición a buscar al no sé qué, y en un momento dado, en medio del camino, se lanzaron sobre él. Se cargó a 15 y solo volvieron 10. Y él murió. Él murió, lo mataron. Sí, lo acabaron matando, pero el malestar que generó ese asesinato, porque se destapó todo, provocó que le hicieran un funeral de Estado. Entonces, dentro de ese clima de dictadura, de mal rollo tal, en Roma, este Apio Claudio Craso se encaprichó de una niña, de una mujer, 12, 13 años sería, lo cuentan. Sí, llamada Virginia. A ver, en esa época no sé si esto era raro, ¿no? No, por desgracia no, se casaban con chicas muy jóvenes, con niñas muy jóvenes. ¿Y ellos podían ser qué? ¿Cuarentones? Cuarentones, cincuentones. La edad que fuera. Sí. Porque en cuanto en Roma una mujer, una niña, ya podía soportar hombre, ya era viri potens, podía gestar, podía ser embarazada, ya era plenamente... Ya no había... Ya se podía casar, podía hacer lo que quisiera. Entonces, este hombre se encariña de ella, le empieza a mandar regalos, oye, tal, y ya la niña no, porque estaba prometida a otro hombre. Nada. Y dice, nada, ya verás tú. Entonces, va al tribunal y la denuncia. Denuncia a la niña a través de un cliente suyo, un tal Marco Claudio. Este Marco Claudio dice
que la niña es hija de una esclava suya que se había escapado. En Roma, los esclavos eran propiedad de su amo. Sus hijos también. El fruto de tu vientre es mío también. Entonces dijo, tu madre se escapó, por lo que tú eres mía. ¿Y quién era el juez de ese tribunal? Apio Claudio. No, pero ¿esto qué es? Aquí no había nadie que dijera, hombre, esto no puede ser. La gente dice, oye, que le conocemos a esta niña, que no es que su madre no es esa, que su madre es otra, que su padre es centurión en el ejército, que está en el ejército. Nada. O sea, era centurión el padre. El padre, Virginio era centurión en el ejército. La condenó a volver con Marco Claudio, que realmente no era volver, sino que era ir con Apio Claudio. Dio un tiempo para que volviera su padre y la defendiera. Su padre fue a Roma. Y claro, ¿qué defensa puede tener el padre? Ya estaba todo decidido. Entonces, pongámonos en la mentalidad romana. Dijo, vale, la niña va a ser vuestra, no pasa nada, dejadme un rato solas con ella. Se fue con la hija, con Virginia, se acercó a una carnicería que había cerca, cogió un cuchillo de tapadillo. Sí. Sí. Y le dijo, hija mía, solo te puedo dar la libertad de la única forma que sé. Y la mató. La apuñaló. La historia de Virginia es una crueldad infinita, pero en el fondo, tú imagínate lo que hubiera sufrido esa niña con Apio Claudio. ¿Tú crees que el padre lo hizo de buena fe? Yo creo que sí. En su lógica, claro, entendemos que en su lógica. Es una era menos civilizada aún y claro, no es lo mismo que ahora. En su lógica, ¿tú crees para él fue un asesinato por piedad. Y la gente le ayudó a escapar. La gente no vio el asesinato como algo malo. El pueblo le ayudó a escapar, se fue a su campamento y ese fue la chispa que encendió la rebelión contra los decémiros. La muerte de Virginia. Tú imagínate la escena, ¿eh? A matar a tu propia hija porque su destino va a ser peor, esclava. Tú imagínate ese Apio Claudio, que además se ha resistido ella a sus encantos. No sé, claro, se la va a devolver. Sí. Va a ser una miserable chica violada, maltratada. Es que cuando hablamos de Roma sabemos y vemos que hay destinos peores que la muerte. Porque cuando un ejército romano entra en una ciudad, o cualquier ejército, no solo romanos, violaciones, de todo tipo de tropelías. O sea, ya los romanos hacían eso. Sí, los romanos hacían eso y incluso también se castigaba, porque hay escenas de ejércitos romanos que entran a sangre y fuego, pero que el líder dice, alto, paremos esto, pero hay algunos que no paran y son ejecutados por ello. O sea, también hay límites. O sea, no estaba bien visto. Exacto, digamos. Hay límites. A veces sí, si se ha defendido con un encono o tal, arrasa por completo. Lo que queráis. Pero sí, ocurrían estos episodios, la violencia sexual era una herramienta utilizada por los ejércitos, por todos. Porque no hay el miedo. El miedo, por ejemplo, de los soldados a que defendiendo tu casa, ver tú cómo violan a tu mujer, a tu hija, es que es una cosa terrible. Una escena terrible. Te activa a que esto no puede pasar, voy a dar mi vida por ello. Pues Virginio lo que hizo fue matar a su hija para evitar su destino peor. Buah. Entonces esto fue el levantamiento contra los decémiros. Se escapa al final. Se escapa, vuelve al ejército. Y son depuestos los decémiros. Los detienen, Apio Claudio acaba en la cárcel. Y hay dos historias. Una dice que se suicida en la cárcel. Curiosamente. Y otra dice que lo suicidan en la cárcel. yo voto la segunda. Sí, yo creo que me cuadra más. Lo mataron. La segunda. Sí. Wow. Se quedan las 12 tablas, el corpus de legislación romano, que tenemos algunos artículos por copias posteriores y demás, pero ya a partir de ese momento la gente podía leer las leyes que podían hacer, que no podían hacer, tenían las 12 tablas. ¿Y esas 12 tablas se han mantenido? ¿Se conoce algo? No todo, digamos. Sí que porque se hicieron copias, se enseñaban, sí que en tiempos de Cicerón, por ejemplo, se sabe que se enseñaban las 12 tablas. Porque eran tablas, vamos a decir, ¿de qué material? Se pusieron los rostra, entiendo que de bronce, serían de bronce o... Sí. No estaban escritas a papel, digamos. Estaban ahí como cinceladas. Cinceladas, ¿no? En bronce, y se pusieron en los rostra, que estaban en el comitium, ahí se ponían para que las leyeran. ¿No sabes leer? Y ahí viene lo de el no saber la ley no exime de su cumplimiento, pues que alguien te las lee. Si no sabes leer, que alguien te las lea. Sí. Qué bueno. O sea, y eso durante un tiempo se usó, ¿no? Se usó. Sabemos que tablas. Se usó, se enseñaba y era pues todo el tipo de derecho, incluso no solo de derecho penal, sino también de las lindes de las casas, todo ese tipo de cosas se dirimían con las 12 tablas. Qué fuerte la historia de Virginia. Es de las más terribles, de momento, porque... Es muy truculenta. Mira, a ver, la hija que mata al padre no está bien. Pero ya hablamos de monarcas, hablamos de poder, bueno, de juego de poder, ¿no? Sí. Esto es una niña inocente que la única culpa fue que un loco se enamorara de ti. Se encapricha de la niña y ya estás muerta, o sea, estás jodida. Es doblemente cruel. Porque en ese no momento, digamos que era algo habitual que a la niña la prometieran con un matrimonio por conveniencia. Sí. Era habitual. Sí, era muy habitual. Sí que sabemos de matrimonios por amor, por supuesto también había,
pero lo habitual entre las clases altas era matrimonios de conveniencia. Tal cual. Sí que, por ejemplo, en el caso de Virginia era plebeyo, eran plebeyos y estaban comprometidos. El prometido de Virginia no es que hiciera mucho. Ya, claro, también está la otra figura. Claro, no hace mucho por evitarlo. Porque tampoco ¿Era un tío mayor o era también un niño como ella? Era un tío, igual tenía unos 20 años, no era tan mayor. No es ninguna locura. Sí, vale. No era tan mayor, pero no hizo mucho por salvarla. Tuvo que venir el padre a matarla. Puah. Sí. Imagínate, eso es tremendo. El padre, cuando regresa, es uno de los que también está evitando esta... Es uno de los que derrocan a los decémiros. Sí. Porque se le considera un héroe dentro de esa lógica, porque ha salvado a su hija matándola. Es una lógica para nosotros, nos va a costar, ¿eh? Hay cosas en Roma que nos cuestan. Pero pensando en su cabeza, metiéndose en su cabeza, dices, vale, puede tener algo de lógica loca para nosotros, pero puede tenerla porque es que está salvando a su hija de un destino peor. Y tampoco sabemos lo que se hacía en esa época con este tipo de relaciones. Claro, los esclavos además eran herramientas parlantes. Sí que hay testimonios de gente que trataba bien a sus esclavos. Por ejemplo, en esa época más o menos hay un juicio en el cual un propietario de tierras denuncia a su vecino por presunto uso de la magia. ¿Cómo de la magia? Porque sus tierras florecía mucho. O sea, tú tienes muchos pepinos aquí en tu tierra. A mí no me cuadra, ¿eh? ¿Qué haces? O sea, Yo estoy aquí en la mierda y tú tienes un montón de hortalizas al lado. Claro. Entonces fue a defenderse el hombre y dijo, a ver, yo lo único que hago es doy de comer a mis esclavos, les visto, no los maltrato, tienen techo y por lo tanto trabajan mejor. Y eso fue... Claro, el otro se quedó, que hay que darles de comer. Que tengo que pagar. Que no se les pega. Claro, vale, ok, vale, entiendo. Entonces, claro, esa lógica te vuela el cerebro. Ostras. Sí, darle de comer a los esclavos. Un esclavo rústico los pasaba muy mal. Sí.